Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Blandón y Mi nombre es Sebastián Santabarrios y en el día de hoy vamos a explicar o hablar qué es la argumentación, su estructura, cómo está conformada y su importancia. listo. Pero antes de esto, veremos un pequeño diagrama en el que veremos la secuencia que llevamos para tomar decisiones y en él veremos la posición en la que se encuentra la argumentación. Bueno, aquí podemos observar este diagrama que nos muestra el flujo que llevamos en nuestra vida diaria para tomar decisiones y por ende actuar. Por lo visto siempre empezamos con el pensamiento, luego razonamos y luego entramos al saber, que es una parte muy importante a la hora de generar nuestros argumentos. Luego, después de tomar argumentos, o para deliberar necesitamos argumentos, lo podríamos decir mejor de esta manera, y luego después de deliberar decidimos y luego actuamos. Como pueden ver, siempre es un proceso muy largo y un proceso que siempre se lleva a cabo, así creamos que nunca lo estamos haciendo, para tomar decisiones y actuar. Es una lógica que lleva nuestro cerebro continuamente. Leído de abajo hacia arriba, se diría que para actuar necesitamos decidir, para decidir necesitamos deliberar, para deliberar necesitamos argumentar y para argumentar necesitamos saber. Después ya es el pensamiento, que es como la, la llama que enciende todo esto. Bueno, ahora voy a hablar sobre qué es la argumentación. Argumentar es explicar el motivo de nuestras creencias. En un argumento tenemos premisas que son esas razones, esos datos o información que justifican la conclusión, donde esta también puede ser una hipótesis, es decir, que nuestras razones por las cuales podamos determinar una conclusión, estas no están del todo verificadas, es decir, que no son verdaderas, que no pertenecen al mundo. En otras palabras, deducimos sobre razones falsas. Esto me dice que hubo una mala deliberación. Por eso es importante tener pruebas, un juicio sobre nuestros argumentos, cuestionar nuestras creencias o ideas y fuentes de información. Argumentar también nos sirve para tomar decisiones. Esto es muy importante porque nosotros estamos tomando decisiones. Tal vez inconscientemente, pero no nos percatamos de esto, pero constantemente en nuestro día a día estamos tomando decisiones, rutas de acción, las cuales no, muchas veces no están ampliamente verificadas o evaluadas para con el fin o por el fin podemos tomar la mejor decisión posible para así que nuestra vida o nuestro entorno familiar sea positivo. También nos sirve para justificar nuestras ideas. En este caso, tendríamos que tratar de convencer o persuadir a las demás personas con estas ideas. Bueno, ahora bien, ¿por qué es importante argumentar? Es importante argumentar porque a partir de los argumentos decidimos qué hacer, qué creer y juzgar éticamente correcto. También buscamos persuadir a los demás, defender lo que pensamos y para esto exponemos las bases, es decir, la justificación de una idea por medio de razones. Es muy importante argumentar bien porque así podemos evitar las falacias, que son esos errores del pensamiento o distorsiones también. Son esos argumentos que parecen verdaderos pero en realidad son falsos o erróneos. Entonces, para evitar las falacias es muy importante argumentar bien. También podemos decir que saber sobre argumentación nos ayuda a defendernos nos ayuda a defendernos y que nos convenzan de algo por malas razones. Y también podemos decir que para argumentar bien tenemos que ampliar nuestro lenguaje y conocimiento. Por eso pensar y argumentar es parte del arte de vivir mejor. Bien, en todo este orden de ideas que hemos estado observando, que mi compañero les ha estado explicando sobre qué es la argumentación y la importancia de esta misma, ¿qué pasaría entonces si una persona no aprende a argumentar?
Eso también lo podríamos reescribir como argumentar mal, lo que quiere decir entonces que también hay un camino bueno. Existen argumentos malos y argumentos buenos. Un argumento bueno, como ya hemos visto, es justificar de manera coherente o convincente nuestras creencias, ofrecer esas primicias o esas razones que sean fuertes para sustanciar nuestro argumento. ¿Y qué es un argumento malo? Un argumento malo es cuando las primicias no coinciden con con nuestras creencias, o nuestras razones son injustificadas o no son coherentes para crear un argumento sustancioso. Por lo tanto, ¿qué pasaría entonces si una persona argumenta mal? Argumentar mal tiene como consecuencia vivir en falacias, incurrir en sesgos, también tener creencias erróneas, que una creencia errónea es un planteamiento teórico o práctico que afirma algo que no tiene una justificación clara o que no es una verdad. Y también, entonces, podemos decir que esto nos lleva a ser personas más irracionales, nos aleja de de la racionalidad, perdón, y incurre que vivamos en falacias, en sesgos, errores de pensamiento que puedan lastimar a otros o a nosotros mismos, o por así decirlo, nos lleva a tomar decisiones que incurran en actos que lastimen a los demás, que hagan una sociedad más irracional o lastimarnos a nosotros mismos también. Bueno, ahora con toda esta información que hemos recopilado, por así decirlo, y siguiendo la tabla de las decisiones, ya tenemos un saber y con el saber ya podríamos argumentar para poder deliberar, tomar decisiones y luego actuar, decidir actuar sobre nuestra vida, sobre algo que está pasando en nuestra vida, etcétera. Entonces, la pregunta, ¿sirve de algo argumentar bien para desarrollar la vida cotidiana? Claramente hay argumentos, como hemos visto, y si hiciéramos una tabla de pros y contras, nos daríamos cuenta que hay muchas más razones a favor para aprender a argumentar bien, para dominar nuestra mente, para entender nuestro pensamiento, y también pues sabemos todas las razones que hay en contra de esto, que realmente hay muchas razones que no van a favor. O sea, hay argumentos o primicias que nos indican que no, que realmente no aprender a argumentar sería un error, ya que eso nos haría personas más irracionales, más impulsivas, no nos haría entender muy bien las razones de lo que hacemos y actuaríamos de manera injustificada, y las acciones que no son justificadas pueden lastimar a otros, pueden herirnos a nosotros mismos y puede hacer que vivamos una vida más desordenada o desorganizada. Bien, ahora ya como conclusión final a todo, nos damos cuenta de la importancia de lo que es argumentar y también de que realmente puede que no tengamos control sobre medios externos a nosotros, no tenemos control sobre lo que los demás piensen de nosotros, pero sí tenemos control sobre nuestro pensamiento y también podemos aumentar nuestro saber, porque por medio del lenguaje, por medio de la información, por medio de la investigación profunda, para así ser personas más racionales y tener una mejor tabla de primicias, de razones y tener mejor justificación de nuestros actos.